Hola, buenos días, soy Joanny Sánchez y estoy aquí en este jueves, mi día preferido de la semana, abriendo de par en par esta ventana 14 para asomarme junto a ustedes a los temas y las noticias más importantes de este 10 de octubre de 2019 en Cuba. Hoy comenzaré con una mirada muy personal sobre el fenómeno de la desconfianza, ese caldo de cultivo de la desunión social. Por otro lado, llegó el día de la elección en la que no se elige y ya les contaré algunos detalles a tener en cuenta. Los enfermos de dengue que rechacen la atención médica y la hospitalización podrían ir a la cárcel según la Fiscalía Provincial de La Habana. Y por último, finalmente, ETEXA extiende la red 4G a todos los clientes que cumplan los requisitos. Y ya les daré también más elementos sobre este tema tecnológico. Y bien, presentados ya los titulares, voy a pasar a revolver para tomarme el cafecito informativo. Ese que de lunes a viernes en la mañana comparto junto a ustedes, recién colado, breve, un poco amargo o bastante amargo, como ya saben que me gusta a mí, pero siempre necesario. Después de este primer sorbito del día, les reitero lo mismo que les digo de lunes a viernes, que pueden ampliar todos estos temas y estas noticias en las páginas del diario digital 14 y medio que hacemos desde dentro de Cuba. También advertir a nuestros lectores residentes en territorio nacional que lamentablemente tendrán que hacer uso de proxies anónimos o de servicios de VPN para saltarse la censura contra nuestro sitio en los servidores cubanos. Y dicho esto, voy a pasar al primer comentario del día, que les dije que era una mirada muy personal, muy epidérmica, muy sensorial, muy impresionista, digamos, sobre el fenómeno de la desconfianza. No estoy hablando de la desconfianza ya en el seno de la familia o de la pareja, sino la desconfianza social. Hace ya 12 años escribí en mi blog Generación Y un texto titulado Yo sospecho, tú sospechas, todos sospechamos, que se basaba en una experiencia que había tenido como madre cuando mi hijo regresó de la escuela secundaria y me contó que ante la indisciplina constante de los estudiantes, la maestra había advertido que dentro del grupo de alumnos de esa aula de secundaria, eran más o menos jóvenes que estaban o adolescentes que estaban entre los 12 y los 13 años, que en ese grupo de alumnos había uno encubierto que cuando la maestra estaba fuera del aula tomaba nota de los que se portaban mal. O sea, había un espía de la maestra entre el grupo de los estudiantes. Eso puede parecer una anécdota más en un centro docente para intentar controlar, como decía, la disciplina, pero lo cierto es que eso me permitió reflexionar cómo desde temprano en la sociedad cubana nos inoculan ese pensamiento de desconfiar del otro, que el otro puede ser un informante, un seguroso, alguien que está dando datos, detalles, información sobre nuestra vida privada, nuestras opiniones, lo que decimos puertas adentro de nuestra casa o cuando nos reunimos con nuestros amigos. Esa desconfianza se va sembrando desde los primeros días. Recuerdo mi madre que cuando yo iba a la escuela muy pequeña, en la etapa primaria, siempre me advertía de lo que no podía decir frente a la maestra, lo que no podía decir en la escuela, y eran detalles de la vida cotidiana, como comprar algún producto en mercado negro, en fin, tener familiares exiliados, toda una serie de cosas prohibidas. Pero volviendo al tema de la desconfianza, lamentablemente esto ha calado tan profundamente en nuestra mentalidad, nos han inoculado tanto el policía político dentro de la cabeza que cuando tenemos contacto por primera vez con alguien siempre sospechamos. Lo primero que salta es la sospecha y esa sospecha también va mezclada con estereotipos, con suspicacias, con pensar de antemano que esa persona nos va a denunciar o va a informar sobre nosotros. En algunos casos es cierto porque vivimos en una sociedad de la vigilancia y en una sociedad pues muy controlada por la policía política.
pero también hay que decir que esta permanente desconfianza en el otro es la mejor herramienta de desunión social que ha encontrado el castrismo para precisamente evitar que nos unamos, que confluyan proyectos, que confluyan intenciones, que nos comportemos como ciudadanos, porque los ciudadanos se comportan en tanto ciudadanos, valga la redundancia, precisamente porque pertenecen a un grupo, porque pertenecen a una sociedad, porque pueden interactuar y también porque pueden aunar esfuerzos. Entonces la desconfianza por un lado nos protege, pero por otro lado aleja el necesario cambio, la necesaria transformación que tiene que ocurrir en Cuba. Así que la próxima vez que usted conozca a alguien, la próxima vez que escucha la propaganda oficial denigrar a alguien, la próxima vez que tema que alguien lo está vigilando, trate por un momento de eliminar esos prejuicios y de acercarse de una manera mucho menos beligerante o menos predispuesta a esa otra persona, a ver qué ocurre, porque sencillamente a muchas veces son barreras autoimpuestas o inoculadas, como decía, desde que somos niños y adolescentes. Y bien, después de esta reflexión muy personal, me voy al segundo tema que sí es mucho más noticioso y tiene que ver con lo que está pasando hoy, jueves 10 de octubre. El 10 de octubre, como saben, Cuba es una fecha patria, una fecha histórica importante, el inicio de nuestras guerras de independencia en 1868 y es un día también en que la mayoría de las personas están de feriado. Y hoy ha sido la fecha elegida por el oficialismo cubano para hacer esta performance, esta puesta en escena, que son las elecciones para elegir el presidente de la República, el vicepresidente, el secretario de la Asamblea del Poder Popular y otros miembros del Consejo de Estado. Se ha anunciado que hoy a las 10 de la mañana se iniciará este proceso que consta de 3 etapas. La primera será elegir al presidente, al vicepresidente y a la persona que estará al frente del Parlamento cubano, y en una segunda etapa pues estarán los miembros del Consejo de Estado y por último se elegirá el presidente y vicepresidente de la República. O sea, reitero, primero se elegirán presidente, vicepresidente y secretario de la Asamblea Nacional o Poder Popular o Parlamento, perdón. En la segunda etapa los miembros del Consejo de Estado y en una última lo que podríamos llamar la cereza del pastel, si no fuera porque no hay ni pastel ni cereza y todo ya está acordado de antemano, y se elegirá entonces el presidente y vicepresidente de la República. Como decía ayer, aquí no hay esperanzas, expectativas, dudas ni interrogantes. Los diputados se enfrentarán a boletas donde no pueden elegir entre un nombre y otro, si acaso ratificar el nombre que ya está puesto allí para ocupar cada cargo. ¿Qué sorpresa puede haber si no se puede elegir? De todas maneras hay que estar al tanto porque algunos nombres emergerán quizás hacia posiciones intermedias como puede ser la vicepresidencia y también el tema de la Asamblea Nacional o Parlamento. Es muy probable que el señor Esteban Lazo salga de la foto de familia del Parlamento cubano y haya un nuevo rostro frente a esta Asamblea Nacional que según las cifras y las estadísticas tiene mucha diversidad etaria, de género, de origen social, de profesiones, pero ninguna diversidad política. Entonces habrá que estar hoy atento, no va a ser una jornada de sorpresas. Fíjense si no hay sorpresas que ya Miguel Díaz-Canel anunció hace unos días que la semana que viene comparecerá otra vez en la televisión nacional para explicar cómo va todo este tema de la coyuntura energética. Y nos preguntamos cómo es posible que todavía no ha sido elegido presidente de la República y ya ha dicho que aparecerá en los medios para informar sobre el tema. ¿Y si hay otra persona en el cargo? Bien, estos son las chapuzas, los lapsus menti en los que cae muchas de estas figuras, porque ellos mismos, a pesar de que dicen públicamente que se trata de una elección democrática, popular, a partir de la voluntad del ciudadano, ellos mismos saben que todo esto es una mascarada, una farsa electoral y que la jugada está cantada. Como dice un meme que se ha difundido mucho en las redes sociales sobre temática cubana en los últimos días, ya los resultados están, ahora solo faltan las elecciones. Pues bien, con esto me voy
a el tercer tema del día, que está vinculado con la salud, el dengue. Saben que estamos viviendo momentos muy tensos en esta isla con la propagación del dengue. Son situaciones que de las que no se han dado estadísticas oficiales todavía de la incidencia, cantidad de casos de dengue en territorio nacional, ni siquiera los datos de los fallecidos, en una maniobra de secretismo, de ocultamiento de la realidad, que en mi opinión está enfocada fundamentalmente a no generar alarma social y a no generar alarma en el turismo que llega a Cuba. Pues en una maniobra de ese tipo el oficialismo ha optado por volver a callar las cifras de incidencia del dengue. Pero los hospitales, el hacinamiento en las salas hospitalarias habla por sí solo. Entonces ahora han dado un paso más allá y la Fiscalía provincial de La Habana ha advertido que pueden ir a la cárcel, pueden ser penalizados con multas, incluso la cárcel de 3 meses a 1 año, los pacientes que se nieguen a recibir la atención médica o a un familiar que incite a otro a no recibir un ingreso hospitalario. ¿Por qué pasa esto? Porque muchos enfermos de dengue prefieren quedarse en sus casas a someterse a las malas condiciones, la falta de higiene y el hacinamiento del que hablaba hace un rato, que tienen las salas hospitalarias cubanas hoy en día. No solamente podrán ir a la cárcel estos pacientes y estos familiares, sino también aquellos operarios de la campaña antivectorial contra el mosquito Aedes aegypti que adulteren, manipulen o se nieguen a realizar las inspecciones en las viviendas. Si usted tiene una casa y no deja entrar a estos inspectores, también puede ser penalizado. Ahora, volviendo al tema de los pacientes, yo me pregunto, si un paciente que se niega a estar hospitalizado puede ir a la cárcel, ¿lo llevarán a la cárcel con dengue y todo? ¿O primero lo hospitalizarán? No sé, habrá que preguntarle a la Fiscalía Provincial de La Habana que ha decretado estas medidas. Y me voy rapidito, el avance de la 4G, la cobertura 4G en Cuba ha sido lento, pero ha dado un nuevo paso. Ahora usted no tiene que esperar a ser elegido por la empresa de telecomunicaciones de Cuba, Texas, para poder acceder a esta infraestructura más rápida de navegación web, sino que ahora si usted reúne las condiciones técnicas del tipo de móvil y tener la tarjeta SIM correcta, ya puede activar el servicio a través de un SMS enviado al número 2266, es un SMS gratuito con las siglas LTE al 2266, y ahí le dirán si su teléfono cumple las características para tener la 4G. ¿Y para cuándo bajarán los precios de Internet? No, de eso ETEXA todavía no dice una palabra. Y con esto me despido hasta mañana. Muchas gracias.